Hay una historia que encontré de esas historias de testimonios de grandes hombres de Dios. Es una historia que a mí me impactó mucho. A mí siempre me gusta leer acerca de las biografías de los grandes hombres de Dios. Y encontré esta historia muy interesante y te la resumo en unas pocas palabras. Esta persona era un canadiense llamado Don Richardson. En 1962, él recibió de parte de Dios la orden o el sentir de ir a hacer una misión, de ir a un país, a un lugar, a llevar la palabra de Dios. Pero el único problema no es como aquí que vamos a México y vamos a diferentes países. Aquí tenía que ir a un lugar donde había una tribu llamada la tribu Sawi, y esta tribu tenían algo muy peculiar, y era que eran caníbales. Les gustaba comer bien, les gustaba comer buena carne. Pero él sintió de parte de Dios el ir a predicarles a este lugar. Y una cosa es sentir de parte de Dios, pero de repente cuando ya sientes que es una orden de Dios moverte y hacerlo, es como que, yes sir, lo que tú digas, Señor. Entonces, recibió la orden de parte de Dios, habló con su esposa, agarró a su recién nacida de 7 meses creo que tenía, y emprendieron el viaje para ir a esta tribu a predicar el evangelio sin saber lo que les esperaba. Cuenta en la biografía que cuando iba llegando al lugar, iba en un río, agarraron una canoa porque no había otra forma de llegar ahí. Cuando iban llegando, se encuentran en la orilla donde tenían que bajar alrededor de 400 guerreros ya listos, todos con esas marcas que tienen en la cara, con las armas de guerra. Y cuando los vieron y se asomaron, empezaron a gritar y a celebrar, y todos ahí a la gran celebración. Dice en la biografía, nunca me imaginé que alguien se alegrara tanto al ver llegar la comida. Nunca se me imaginé que celebraran porque decían, oh, se nos viene comida fresca. Pero no, la celebración era porque años antes otros misioneros habían llegado a otros lugares, a las tribus vecinas, y esas tribus les habían contado que cuando un hombre blanco llegaba, traía medicinas, traía ayuda, traía comida, traía nuevas ideas, traían doctores, y ellos estaban pidiendo y estaban esperando que un hombre blanco llegara a su tribu para poder recibir eso que los hombres llevaban a las otras tribus. Entonces, cuando esta persona, Don Richardson, recibió la orden de Dios, empezó y emprendió el viaje, era todo preparado de Dios. Desde el momento que esta tribu empezó a pedir por un hombre blanco, cuando él llegó, fue el resultado a lo que podría ser quizás la oración de esta tribu. Cuando Don Richardson empezó a emprender, su obediencia activó el milagro. Y es exactamente de eso lo que te quiero hablar el día de hoy. Cuando nuestra obediencia activa el milagro. ¿No pasa eso con los padres? Cuando le decimos algo a nuestros hijos, haz tal cosa, haz esto, y sabemos que al obedecer va a tener una recompensa. Al obedecer lo que hace, tendrá lo que estamos pensando para ellos. Ahora, ¿cómo no es nuestro Padre, nuestro Dios, que saber que cuando nosotros obedecemos a la orden que Él nos da, es ahí cuando comienza el milagro en nuestras vidas? Yo te quiero llevar en este momento a un momento en Israel donde había un rey muy, muy malo. Había un rey que se había apartado de los caminos del Señor. Había un rey que estaba, de hecho trajo idolatría a la casa de Dios. Se casó con esta mujer Jezabel que empezó a levantar ídolos. Empezó a, no solamente él, a hacer las cosas delante de Dios que estaban mal, sino que empezó a incentivar a los demás y lo empezó a traer como una ley para los demás también. Te quiero hablar del momento cuando Elías llegó a la escena. En la Biblia aparece
En ese momento el contexto que se vivía era que el rey Acab era el que estaba en Israel y era un rey perverso, era un rey malo, era un rey que había dejado todo lo que David tal vez o todos los reyes anteriores habían enseñado acerca de Dios, y decidió hacer lo malo delante de Dios, a tal punto que empezaron a adorar a Baal. Tú sabías que Baal era considerado el dios de la fertilidad. Y estas personas adoraban a este dios Baal pensando que era el dios que traía fertilidad. De hecho, pensaban que era el dios que traía lluvia a Israel. Hacían sus rituales pidiendo la lluvia. Entonces Elías se levanta y recibe una orden de parte de Dios. Y Dios lo manda a decirles: quiero que pares la lluvia. No va a haber lluvia y les voy a demostrar a ver si le piden a Baal, a ver si Baal va a traer lluvia. Y la historia la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Si tienes tu Biblia, tu aplicación, tu teléfono, la puedes leer. Si no, va a estar aquí en las pantallas para que lo puedas ver. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 dice lo siguiente: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Escuchas, tremendo hombre de Dios, ¿no? Tener valor para presentarse delante del rey. Yo me lo imagino así: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia. Estaba hablándole al rey que tenía el poder para matarlo, para deshacerse de él en ese momento. Qué autoridad la que tenía este hombre de Dios. Y no solamente lo hacía de parte de él, sino que da la clave: en cuya presencia estoy. Elías no es que se le ocurrió decir no va a haber lluvia. No, él venía a obedecer la palabra que Dios le había dado. Él venía en obediencia, como el misionero que salió a la tribu a predicar. Elías recibió la palabra de parte de Dios y esa palabra la llevó delante de Acab. En ese momento, justo cuando Elías lo declara, comienzan 3 años de sequía en todo Israel. Te quiero hablar que sequía en un momento donde todos dependían de la agricultura, de las siembras. La lluvia era vital. Si lo es ahora, ¿cómo no lo va a ser antes? No había forma de almacenar agua, no había forma de, como ahora tal vez, si falta la lluvia, bueno, hay lugares donde se guarda el agua para los momentos de sequía. No, en ese tiempo no. Esperaban la lluvia que llegara para que el cultivo empezara a salir. No solamente el cultivo, los animales, para que los animales bebieran en un lugar donde era desértico. El agua era tan vital. Entonces, cuando comienza la sequía, comienza la crisis. Comienza la crisis de hambre por todo lugar. Elías no es que vivía en un lugar favorecido, no es que vivía en un lugar diferente. Elías estaba en el lugar, o sea que él iba a ser parte de la crisis. ¿No te sientes familiar por un momento decir, cuando vienen las crisis aquí al mundo, cuando un barco que se quede por allá tapando algún área donde pasan todos los barcos, está la ruta marítima, afecta a todo el mundo? Estamos tan globalizados que algo que sucede por allá al otro lado del mundo nos afecta a nosotros y empiezan a subir los precios por todas partes. No es que Elías vivía alejado de eso, Elías era parte de esto. Entonces, ¿cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos vivir? ¿Cómo nosotros nos podemos mover en medio de las crisis que se vienen? Si tú enciendes el noticiero, dice, se viene la Gran Depresión, se viene la de los años 30, se viene el terremoto, se viene otro virus, se viene otra bacteria. Vivimos en un mundo donde todo el tiempo se anuncian malas noticias. Entonces, ¿cómo los hijos de Dios, los que creemos en Dios, cómo nos guardamos de eso? Bueno, Elías nos da el ejemplo. Porque en medio de esa crisis, Dios le da las órdenes específicas de lo que tiene que hacer. El Señor le dice en Primera de Reyes 17:3, siguiendo la historia, yo te sugiero que leas
todo el capítulo 17 de Primera de Reyes, porque es maravilloso lo que vas a encontrar ahí. El Señor le dice, apártate de aquí. Viene la falta de lluvia, viene la crisis, y Dios le dice a Elías, apártate de aquí. Dios le da instrucciones. Es como cuando va a venir el tiempo de crisis, cuando venga a este país, cuando venga al mundo, cuando se ponen las cosas difíciles. ¿Cuál es la forma como nosotros podemos subsistir? Estar en la presencia de Dios. Yo me acuerdo que cuando vino el tiempo de COVID, nadie sabía qué iba a pasar. Y los noticieros hablaban cada uno peor cosa, nadie estaba enterado de qué sucedía. Entonces yo me acuerdo que fui a la presencia de Dios, me puse a orar y digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué está sucediendo? Nadie sabe nada. Y el Señor hizo sentir en mi corazón, me dice, temporada de limitación, temporada de arroz y frijoles. Entonces le digo a mi esposa, no sé qué va a pasar, no sé qué se viene, los noticieros anuncian cada cosa peor, así que vamos a empezar a guardar el dinero, vamos a empezar a cuidarnos, vamos a empezar a protegernos, vamos a tener cuidado de cada centavo que se gaste, porque quién sabe lo que vaya a pasar. A mis hijos los agarré y oré por ellos y les dije, esta enfermedad aquí a nosotros no nos va a tocar, ninguno de nosotros va a morir, y fue tal cual. Entonces el Señor me dio la dirección de lo que tenía que hacer. En ese momento dijimos con mi esposa, no es tiempo de comprar nada, no es tiempo de lujo, no es tiempo de andar en la calle, es tiempo de limitarnos, es tiempo de ahorrar. Y llegan esos momentos en tu casa. No sé los que están aquí cuando han dicho, Señor, ¿cómo me puedo comprar mi casa? ¿Cómo me puedo comprar mi carro? ¿Cómo puedo hacerlo esto? Y Dios te dice, bueno, empieza a limitarte. Alguien me dijo, el Señor me dijo que tengo que dejar de tomar Starbucks, porque si dejo de tomar Starbucks me alcanza para comprar lo que quiero. Y claro, sale carísimo tomar Starbucks todos los días. O el Señor te va a decir, deja de salir a comer afuera, deja de hacer esto. Dios te va a dar la pauta de lo que tienes que hacer. Una vez con mi esposa, recién casados, los dos ganábamos muy bien, no teníamos hijos todavía, y decíamos, no nos alcanza el dinero. ¿Dónde está el dinero? No nos alcanza. Y empezamos a anotar cada centavito. Creo que lo aprendimos de Dave Ramsey o algo así. Cada centavito, y sacamos cuentas y dijimos, todo se va en restaurantes, todo se va en comer afuera. Hay que empezar a cocinar, hay que empezar a usar la cocina que tenemos aquí en el apartamento. Así que Dios nos da la forma como movernos en las situaciones de crisis. Y el Señor le dice, vete al arroyo de Querit. Y escucha esto que está maravilloso. Porque en medio de ese hambruna, vienen las instrucciones, le dice, levántate de aquí y vete al arroyo de Querit. El Señor había apartado un lugar para que Elías se escondiera. Porque en el arroyo de Querit iba a tomar del agua que había en ese arroyo, cuando había sequía en todo Israel. Y escucha esto porque está maravilloso. Y en el lugar, en el arroyo, iba a venir los cuervos a traerle comida, a traerle carne de mañana y de noche. Le traía, no solamente tenía el agua en el arroyo, sino que tenía la carne que iba a disfrutar todos los días. El arroyo de Querit literalmente significa lugar de separación. Hay momentos que Dios te va a separar de todo. Hay momentos que necesitas apartarte de todo. Hay momentos que Dios te va a decir, apártate, deja todo porque necesito procesarte. Necesito que deje las redes sociales. Necesito que deje las pantallas. Necesito que dejes esas amistades. Necesito que dejes esas asociaciones. Necesito que dejes eso porque necesito apartarte para un tiempo. Es lo que hacen los jugadores hoy que están en el mundial. Se apartan de todo para concentrarse. Le llaman la concentración porque tienen que estar enfocados en lo que están trabajando. Hay veces el Señor, en ocasiones, Dios te va a llevar al arroyo de Querit, donde tienes que depender de Él. Tienes que esperar a que la carne viene cada día. No puedes, aquí no dice que no puedes guardar, pero en el tiempo de maná le decía, no puedes guardar. Tienes que depender de Dios a diario. Y este milagro parece hasta, por ahí
hay ciertas versiones que dicen, no, pero los cuervos eran hombres de negro que llevaban comida. Yo quiero creer que si Dios usó la ballena para traerse a Jonás, si Dios mandó a los leones que no tocaran a Daniel, si Dios, ¿qué otros animales? La burra de Balaán. Puedo creer que Dios mandó cuervos para que le llevaran la carne a Elías. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en un Dios poderoso y maravilloso? Yo sí creo que Dios puede hacer milagros. Y lo más interesante de todo es que en el tiempo que estamos hablando, comer carne era para ocasiones especiales. ¿Sabías eso? Israel no comía carne más que en ocasiones especiales. Los únicos que comían carne todos los días eran los reyes. Entonces mira la vida que el Señor le dio a Elías. Literal le dijo, siéntate a mi mesa porque comerás en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No es lo que hace Dios con nosotros? Mientras haya necesidad alrededor, a ti no te faltará nada. Mientras haya angustia alrededor, tú tendrás en abundancia. Mientras haya tristeza, mientras haya que todo el mundo está con miedo que viene la Gran Depresión, tú dirás, no sé de qué estás hablando. Yo no veo Univisión, yo no veo Telemundo, no sé de qué estás hablando. Yo tengo en prosperidad. El Señor a mí me está bendiciendo. Todos los días llegaban los cuervos. Carne, mañana y tarde. ¿Alguien dice amén? ¿Algún carnívoro por acá? ¿Alguien que ama la carne? Yo tengo un amigo que él me dice, mira, Dios sabe que a mí me gusta la carne y no cualquier carne. New York Steak la paso, pero tiene que ser ribeye. Ya le dio hambre, ¿verdad? Ribeye. Dios sabe que a mí me gusta la buena carne. Y no tengo trabajo, no esto, lo otro, pero Dios sabe que a mí me gusta la carne. Y siempre trae un cuervo o un hermano que me trae la carne. Siempre alguien provee. Siempre alguien me invita. Entonces yo no sé tú. Yo no sé si tú confías en tus propias fuerzas, que tú dices, yo confío en mi trabajo, yo tengo mi talento, tengo mis dones, yo sé hacer esto para lo que estudié tanto. O tu confianza está en Dios. Que si Dios, yo he estudiado, yo me he preparado, yo tengo años de experiencia, pero es mi Dios quien provee. Es mi Dios que me da. Es mi Dios que trae los negocios. Es mi Dios que trae provisión para mi casa. El Señor te va a llevar ese arroyo de Querit, ese lugar donde ahí tienes que estar esperando. Ahí tienes que estar, pero mientras estás en momento de crisis esperando, Dios cuida de ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios cuida de ti. Y cuida como un rey de reyes. El Señor cuida de ti como un príncipe, como una princesa, comiendo lo mejor. Y qué rico que saben los frijolitos cuando estábamos en la crisis, ¿no? Cuando dice, Señor, es lo que tenemos para comer. Frijolito, tortilla, quesito, no sé, pupusas, tacos. Esto es lo que hay. Gracias, Padre. Sabe sabrosísimo. Y ahí es ahí cuando le enseñamos a nuestros hijos a valorar. Si no me gusta esto, bueno, es lo que hay. Si no, no coma. El Señor nos cuida. El Señor usa toda su creación para bendecirnos. Así que no tengas temor. No tengas temor. No tengas temor. Yo, en el tiempo que andaba la migración, yo les decía, ¿y en quién está puesta tu confianza? ¿En unos papeles? ¿Tu confianza está puesta en que tienes una ciudadanía? Yo soy ciudadano salvadoreño, ¿y qué? Yo soy ciudadano mexicano, ¿y qué? Yo soy hijo del Rey de Reyes y a mí nadie me puede tocar. ¡Aleluya! Ahí es donde Dios te va a proveer. En ese lugar que cuando todo está saliendo mal alrededor, Dios te aparta y te lleva al arroyo de Querit, donde te va a sustentar. Te va a dar lo que necesitas. Te va a dar agua del arroyo. Te va a dar comida que traen los cuervos. Pero aquí la historia se pone interesante. Porque el arroyo se secó. La bendición que Dios
le había dado se terminó. Primera de Reyes 17:7. Pasado algunos días se secó el arroyo. ¿Qué pasa cuando aquello que Dios te había dado como una bendición se termina? ¿Es Dios malo? ¿Qué pasa cuando lo que Dios te había abierto una gran puerta es el mismo Dios que te la cierra? Es el mismo Dios que dice: se acabó, se secó el arroyo, se terminó esta temporada. Elías se pudo haber quedado como terco diciendo: Señor, pero tú me mandaste aquí, tú me diste este arroyo, Señor, manda agua. Y Dios ya secó el arroyo. En el lugar, el arroyo, el río, lo que sea que fuera, ese río ya se secó, solo quedan piedras muertas y arena, no hay nada más. Y el Señor te dice: levántate y sal de ahí. Levántate, porque yo te traje al arroyo, pero el arroyo ya se secó. No llores por tu pasado, porque hay un presente que te espera más adelante. Ponte en movimiento, porque te espera una bendición mayor. ¡Aleluya! ¿Piensas que algo has hecho mal cuando se seca el arroyo? Empiezas a pedir perdón: Señor, perdóname por haber hecho esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se está pasando esto? Somos hijos de Dios. Y si la Biblia dice que pensamientos de bien tiene Dios para nosotros, si la Biblia dice que todo tiene preparado para que nosotros tengamos una vida plena en Él, cuando se seca el arroyo, no es culpa del diablo. Es Dios diciéndote: tu temporada de querer ya pasó. Esta temporada ya pasó. Y los que tendremos años en esta tierra, yo a mis 32 años, qué fea esa risa, a mis 33 años, ok, acepto, ya habré pasado varias temporadas. Ok, pues lo acepto, 40. Ya hemos pasado temporadas. ¿Cuántas temporadas has vivido en tu vida? ¿Cuántos ciclos que se han repetido, que de repente dices: esto ya lo viví en una diferente magnitud? Esta puerta cerrada ya la viví. Esta temporada ya la viví. Algún día vamos a hablar de eso, de las temporadas, de los ciclos de Dios. Pero aquí no es que Elías haya hecho algo mal, es simplemente Dios secó el arroyo porque lo quería mover hacia otro lugar. Porque el arroyo nada más era un lugar estacionario, era un lugar, era una bendición de Dios. Esa es la parte interesante, es la misma bendición de Dios que Dios te dio para un momento específico que se seca y Dios te dice: yo ya no estoy ahí, muévete a la siguiente etapa, al siguiente nivel. Hay otra estación más adelante, no te puedes quedar ahí sentado en Querit porque vas a morir también. Dios tiene nuevas temporadas y lo único y la única forma de acceder a esas temporadas es poniéndote en marcha. El Señor le dijo: levántate, levántate y ponte en movimiento. Yo te pido ahora que le digas al que está a tu lado, sacúdelo y dile: levántate, 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 porque el arroyo ya está seco. Levántate. Aleluya. Dice la Biblia, 1 Reyes 17:9: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Aquí hay varios detalles que se nos pueden escapar. Sarepta de Sidón era una ciudad que estaba fuera de Israel. Quiere decir que Dios lo estaba mandando a un pueblo extranjero. A una viuda en ese tiempo eran las personas más pobres. Eran personas que dependían de la caridad, de las donaciones. ¿Se acuerdan de Ruth y Noemí que iban a recoger las espigas que dejaban? Que había una ley para que dejaran cierta cantidad para las viudas y los pobres. Pero Dios los saca del arroyo para llevarlo a un lugar, a un pueblo extranjero, a una viuda. Y dice la Biblia que ahí he dado orden
a una mujer viuda para que te sustente. Se viene una nueva etapa. Una nueva etapa donde la ayuda vendrá de donde menos lo esperas, del lugar menos tal vez sospechado. Tú dirás, a ver, ¿y aquí qué cuervo? No, no hay cuervo, hay una viuda. Aquí viene la ayuda de una extranjera, de una persona que tú dirás, bueno, me llevará a la casa de un rey. No, una viuda. La ayuda vendrá del lugar que menos lo esperas. Porque cuando Dios te guía, Dios te provee. Y cuando Dios cambia la temporada, también cambia la provisión. Así que prepárate, porque se viene una nueva temporada para tu vida. Una nueva forma de provisión. Una nueva forma donde Dios te va a bendecir de donde menos lo esperas. La viuda de Sarepta de Sidón. Dice la Biblia que cuando llegó a la ciudad, vio justamente a una viuda. Y la viuda estaba recogiendo leña para preparar comida. Era tanta el hambre, me imagino que ya estamos aquí a los 3 años, era tanta la sequía que había hambruna por todas partes. Y las que más lo sufrían eran los pobres, las viudas, los huérfanos. Entonces en ese tiempo llega Elías, en 1 Reyes 17:10, se la encuentra y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan. Y escucha esto. Ella le respondió, vive Jehová. Y mira este detalle, vive Jehová, tu Dios, no mi Dios, tu Dios. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora, escucha esto que está súper triste. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era lo último que tenía. Estaba recogiendo la leña para preparar la última comida con su hijo y esperar la muerte. En ese momento justo llega Elías. En ese momento, porque justo en el lugar, en el momento correcto, cuando sientes que ya no puedes más, cuando sientes que ya diste todo, cuando sientes que es tu último esfuerzo que te queda, es ahí cuando llega la provisión, es ahí cuando llega Dios a ayudarte, es ahí cuando suceden cosas maravillosas, es ahí cuando comienza el milagro, es ahí cuando comienza a recibir provisión. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos reciben de parte de Dios? El Señor trae provisión en el momento menos esperado. Y le dice después, Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después haz para ti y para tu hijo. ¿No escuchó Elías que era lo último que le quedaba? Y todavía le dice, ve y haz para mí primero. Dios te dice, ¿qué tienes en tu mano? Lo que tengas, entrégamelo a mí primero, porque en mis manos se multiplicarán los pocos peces, los pocos panes se multiplicarán, porque en tus manos es lo último que te queda y se va a terminar. Pero el Señor te dice, confía, dame a mí primero. Ahí es donde Dios nos pide, dame tu tiempo. Dame tus fuerzas, tus energías, tus finanzas, dame tu confianza, ponles en mis manos. Deja de confiar en tus propios recursos, deja de confiar en decir, bueno, tengo 24 horas, con unos minutos que le entregues a Dios en las mañanas y estar tiempo con Él, decir, Padre, dedico este día en tus manos. Todo lo que vaya a suceder, con las personas que voy a hablar, lo que voy a comer, las interacciones que voy a tener, Señor, la primera parte del día te lo entrego a ti. Mi esfuerzo, mi tiempo, todos los jóvenes de este lugar, todos ustedes que veo acá, todos están súper jóvenes. Entrega tu fuerza. Amén, amén, aleluya. Entrega a Dios tus talentos. Yo hablaba con los músicos ahora, qué bendición el talento que Dios te ha dado. Porque desde antes que naciera, cuando estabas en el vientre de tu madre, ya tenías el talento, ya ahí solamente era empezarlo a trabajar y ponerlo a disposición de Dios. Todos los talentos que hay en este lugar, Dios te lo ha dado.
úsalo para servirle a Él. Dale todo a Dios. De tus finanzas, creas o no creas en el diezmo, es tu problema. Creas o no creas en la ofrenda, es tu problema. Lo que yo sé, que yo aparto mi 10ª parte y se la entrego a Dios, y a mí no me ha hecho falta nada, a mi casa no le hace falta nada, porque la Biblia dice, creed, ponedme a prueba, dice el Señor. Entrégale a Dios. Y es ahí cuando la viuda le dio lo último que tenía, y fue la obediencia, no solamente de ella, sino de Elías. La obediencia primera de dar la palabra de Elías, la obediencia de moverse a Kerit, la obediencia de Kerit del arroyo moverse a Sarepta. Esa obediencia lleva un camino de bendición para Elías. Al inicio te empecé hablando del misionero. La obediencia genera el milagro. Yo no sé qué es lo que Dios te está hablando, te está diciendo en este día. Pero hay algo que por ahí Dios te viene hablando, y hay un paso de obediencia que tienes que dar, aunque parezca absurdo, aunque parezca mínimo, aunque parezca insignificante, pero solamente ese paso, cuando metes los pies al agua, es cuando se abre el mar rojo. Cuando das el paso de fe, es cuando se empieza a producir el milagro. Si te puedo contar de cantidad de cosas que hemos hecho, la que más me ha costado con mi esposa es comenzar esta iglesia. Yo siempre no me consideraba pastor, ni ahora todavía, estoy en proceso. Y cuando el Señor nos dijo, salgan y empiecen una iglesia, yo me rehusé. Dios sabe la cantidad de veces que me rehusé. Le dije, Señor, hay muchos más preparados y mejores que yo. Pero el Señor solo me dijo, obedece. Y si esa obediencia nos ha costado, ¿cómo nos ha costado a mi esposa y a mí? Y al ver ahora todos estos niños que podemos bendecir, al ver ahora que nos podemos parar aquí, podemos traer palabra de Dios, decimos, Señor, no sé dónde tú nos vas a llevar, pero esa obediencia, ese paso de fe fue la que nos está llevando por un camino seguro. Por eso de ahí nació la iglesia y estamos en este lugar. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Aleluya. Le dijo Elías a la viuda, ve y prepárame a mí, ve y prepárame a mí. Y te aseguro que el aceite y la harina no escasearán. El aceite y la harina no faltarán. El Señor te dice, obedece, haz lo que tengas que hacer. Y yo te prometo que el aceite, la provisión, la unción no faltará en tu vida. La harina, la comida no faltará en tu vida. ¿Cuántos reciben esa palabra de parte de Dios? La obediencia produce el milagro. La obediencia produce el milagro. Tony, ven, acompáñame, por favor. La historia comienza cuando dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Hay una canción que a mí me gustaba mucho, me gusta todavía, dice, ¿dónde están aquellos hombres como Elías? Tranquilos que no se lo voy a pedir a los músicos, ya están. ¿Se acuerdan? ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están aquellas mujeres como Elías? ¿Dónde están esos hombres y mujeres que pueden pararse y decir, vive Jehová en cuya presencia, y ahí está la clave, en cuya presencia estoy, que a mi familia no le hará falta nada? Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá enfermedad en mi casa. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que aunque todos tengan miedo de migración, a mi familia y a mí no me pasará nada. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que aunque vengan virus, pandemia, lo que sea, a mí y a mis hijos, a mi matrimonio no nos tocará. ¿Cómo hacen falta esos hombres, esas mujeres? La historia no termina ahí. La historia comienza en un Elías diciendo la palabra al rey Acab. Pero hay una progresión en el camino de Elías. Porque de dar la palabra, el Señor lo lleva al arroyo de Kerit, donde comió, fue alimentado por los cuervos, fue parte de su temporada. Cuando se secó el arroyo, el Señor lo llamó y lo llevó a Sarepta, a un lugar extranjero donde una viuda
Y otra vez Elías tenía que obedecer. La obediencia es progresiva, el milagro es progresivo, el camino es el mismo. Dios te va llevando por un camino. Pero esto termina en el monte Carmelo, donde ahora Elías, después de haber obedecido a Dios, después de haber visto los milagros, se para en el monte Carmelo y dice: adoren, llamen a Baal, y yo les demostraré el Dios verdadero. Y cuando Elías se para en ese lugar y clama al verdadero Dios, fuego cae en ese lugar, el altar es consumido y el fuego descendió ahí. Vas a ver la gloria de Dios cuando obedeces en las cosas pequeñas. Si tú obedeces en los pequeños, verás la gloria de Dios, verás el fuego descender a tu casa y a tu familia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a ponernos de pie todos y adoramos al Señor. Aleluya. El Señor quiere que se levanten en este lugar estos Elías, que obedezcan. No tienes que hacer un gran milagro para comenzar, solo tienes que obedecer una cosa pequeña. Dios te dice: deja ese pecado, deja esa relación, deja esa sociedad, deja todo lo que te está haciendo daño y obedece a lo donde yo te voy a llevar. En ocasiones deja ese trabajo, en ocasiones emprende ese negocio, invierte, compra, vende. Hay algo que Dios ha puesto en ti. Y si tú obedeces eso pequeño, aunque no veas nada grande en este momento, esa acumulación de decisiones te llevarán a algo muy grande. Esa pequeña decisión te encamina para llegar al Carmelo, ese lugar donde ves la gloria de Dios y tú dices: ah, por eso me pasó aquella decisión que tomé en aquel momento. Ahora que pienso y uno de los puntos, es la que me trajo hasta aquí. Y esa es la vida, un conjunto de decisiones tomadas, arroyos secándose, lugares que tienes que ir y Dios tiene una ayuda específica para ti. Pero como le pasó a la viuda, el Señor le dijo: no te faltará nada, la harina y el aceite no faltará. El aceite servía para ungir, servía para mantener la lámpara encendida, para cocinar. El aceite representa al Espíritu Santo, es la unción del Espíritu Santo. Y si en este momento alguien aquí en este lugar, por alguna razón te encuentras en el arroyo de Querit y he llegado incluso hasta maldecir y decir: ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué lo que era una bendición de Dios ahora ya no veo por dónde? Fue Dios quien permitió que se secara el arroyo, porque te está obligando a salir a la nueva estación que tiene para ti, a la nueva temporada que te espera. Mientras tanto, yo te recomiendo algo que yo he hecho. Mientras todo sucede alrededor, yo solamente digo: Señor, yo solo quiero decirte que te amo. Yo solamente quiero decirte que yo no dejo de confiar en ti, porque yo sé que soy tu hijo, porque yo sé que tú cuidas de mí. Papás, mamis que están en este lugar, ¿dejarás a tu hijo algún día abandonado por muy mal que se porte, por muy mal que tome decisiones? Jamás. Ahora imagínate nuestro Padre, nuestro Dios. Él cuida de nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Por eso, en medio de la prueba, alaba. En medio de la dificultad, alaba. En medio de los problemas, alaba. Vengan todos los músicos. En medio de la tristeza, alaba. En medio de la pérdida, alaba. En medio de los problemas, alaba. En medio del llanto, alaba. Alaba a Dios en todo momento, iglesia, porque nuestro Dios cuida de nosotros. Aleluya.